Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a tocar un tema que puede interesarle a muchísimas personas, mujeres y hombres también. Es la pensión de alimentos. Para hablar de la pensión de alimentos tenemos a Johnny Kolki, él es capacitador del Ministerio de Justicia. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por venir y por tocar este tema que a veces, por muy desinformadas que somos las personas, hombres o mujeres, no sabemos cuáles son nuestros derechos cuando tenemos hijos de por medio y la relación se ha finalizado, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos empezar a tener una pensión de alimentos justa para nosotros las madres o para los padres? Porque no solamente es para las mujeres. Sí, Georgina, muchas gracias por la oportunidad que nos brindan. Efectivamente, el tema de alimentos es un tema que normalmente es el que que se recurre a nivel de nuestras atenciones que nosotros hacemos como Ministerio de Justicia. Y hay que entender de que el tema de alimentos, precisamente como lo ha señalado, constituye un derecho de carácter irrenunciable que tiene fundamentalmente los menores. Sin embargo, en el orden de la prelación, ¿no?, se establece de que no solamente se deben alimentos entre padres e hijos, sino también entre cónyuges, ascendientes y descendientes. Entonces, por lo general, muchas veces se cree que solamente es la mujer que se queda con los niños, ¿no?, es la que puede solicitar alimentos. Sin embargo, también el hombre que se queda con los niños también puede solicitar los alimentos, porque no es el derecho para él, sino es el derecho para el niño, para el menor, que en este caso se quedó sin protección, y la ley establece que tanto cónyuges, o sea, ambos, son los que tienen que procurar el alimento y el sustento de sus hijos, ¿no? ¿Qué es lo primero que tiene que ser una persona que quiere tener sus derechos justos de alimento? Aquí hay que establecer dos cuestiones claras. En primer tema, existen los alimentos para los hijos reconocidos, que es la gran generalidad. Sin embargo, también existe otro tipo de alimentos que es para los hijos no reconocidos. Hay personas que piensan de que porque su hijo no es reconocido no tienen derecho alimentario. Sí los tienen, sin embargo los supuestos son distintos. Respecto al tema del niño reconocido, basta la presentación de la partida de nacimiento para que obviamente el derecho exista. Sin embargo, respecto a los hijos no reconocidos, es necesario presentar, además de la partida, ¿no?, también algunos elementos que ayuden a demostrar que efectivamente hubo una relación entre los padres, ¿no?, entre los progenitores de este menor, de tal manera que este tipo de procesos es un proceso de repente un poco más engorroso, porque el juez tiene que hacer una valoración de las pruebas. Y ahí es donde nosotros de repente hacemos una cierta diferencia. Quien les habla es miembro de la Dirección de Conciliación del Ministerio de Justicia. Y entonces, como Dirección de Conciliación, nosotros hemos establecido la conciliación extrajudicial como un mecanismo rápido para que las personas puedan acceder al proceso conciliatorio por alimentos de una manera mucho más simplificada que un proceso judicial. ¿Y qué pasa cuando ya la conciliación no se ha dado? Cuando la conciliación no es posible por X razones, porque hubo falta de acuerdo o porque de repente la otra parte nunca vino, obviamente hay que recurrir a la vía judicial. Y entonces en la vía judicial sí es necesario acreditar, primero, hay dos supuestos que siempre el juez establece respecto a este tema: posibilidad del que debe otorgar y necesidad del que se beneficia. Entonces, el proceso judicial oscila en función a estos dos supuestos. Acreditada esta necesidad y la posibilidad de quien debe dar, el juez va a expedir una sentencia. ¿Solamente para los hijos menores de edad o también puede ser una pensión para los hijos que son mayores de edad pero que siguen estudiando y siguen a cargo de la familia? Exactamente, la ley establece que los hijos que ya cumplieron 18 años y siempre y cuando pues estén desarrollando una profesión u oficio, estén estudiando una profesión u oficio, puede extenderse el derecho alimentario hasta los 28 años, o sea, de tal manera hasta los 28 años, efectivamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando decimos pensión alimentaria, ¿no? ¿Es solo alimentos, solamente el alimento, o de qué cosa más estamos hablando? Ok, es buena tu pregunta porque siempre existe mucha confusión respecto a ese tema, y en ese tema del Código de Niños y Adolescentes es muy claro. Alimentos debe entenderse como el sustento, educación, salud, vivienda y
e incluso recreación. Entonces el concepto de alimento es un concepto muy amplio, ¿no? De tal manera de que la persona cuando exige una pensión alimentaria en sede judicial, el juez va a condenar por ese concepto todos estos puntos que acabamos de señalar, ¿no? Si yo quiero hacer un juicio de alimentos, ¿me tengo que ir de frente a hablar con un abogado o qué mecanismos hay para que ayude el Ministerio de Justicia a una persona que quiere iniciar este juicio? Precisamente la Dirección de Conciliación en función a la necesidad, porque iniciar un proceso de alimentos significa primero contratar un abogado. Y los abogados cobran caro, ¿no? Segundo es inversión de tiempo. Un proceso judicial pues demora a veces un año y de repente con una serie de situaciones que se presentan en el proceso puede durar hasta 2 y hasta más. Entonces, como el tema es de necesidad, nosotros tenemos lo que es la conciliación extrajudicial, en donde invitamos a ambas partes para realizar un diálogo franco y abierto sobre el tema y en donde no excluimos de ninguna manera el tema de posibilidad y necesidad, solo que el conciliador, que es el que hace su trabajo ahí, y quien ayuda a ambas partes, los ayuda a explorar sus intereses y en función a esa exploración tratan de hallar una respuesta que de alguna manera satisfaga el interés de ambos. Entonces, muchas veces un proceso de conciliación lo articulan en un día y demora solamente ese día. Y salen las personas ya con su acta de conciliación que tiene la calidad de título de ejecución. Esto quiere decir que si alguien no cumple, es inmediatamente ordenado por el juez a que lo cumpla. Ya no hablamos de un proceso de 1 o 2 años, hablamos de un proceso mucho más corto porque un proceso de ejecución demora 4 o 5 meses. Y entonces hacemos mucho más expeditivo el tema de poder procurar pensión de alimentos para los que lo necesitan, ¿no? ¿Qué pasa si la mamá no trabaja? Entonces, ¿la pensión el padre tiene que cubrir todos los gastos o siempre tiene que ser mitad-mitad? A ver, cuando nosotros hablamos que la mamá no trabaja, yo creo que hay que ponerle ahí entre comillas, ¿no? Claro, no trabaja con una remuneración, no trabaja para una empresa, no tiene un sueldo. Entonces la mamá trabaja todo el día. Normalmente en materia judicial siempre se establece un porcentaje hasta cuánto puede ser gravado la obligación de una persona por carácter de alimentos. Y entonces en la norma está establecido de que el juez puede gravar hasta el 60% por alimentos. Y eso en función a las necesidades que exista, porque de repente la mamá no trabaja porque, bueno, tiene alguna enfermedad, tiene algún tipo de situación que limita también la posibilidad de trabajo. Y entonces en razón de eso el juez va a establecer un monto de pensión que de alguna manera puede cubrir las necesidades que en ese momento están envolviendo a ambas partes, ¿no? ¿También hay una pensión para la madre que se quede en casa? Ok, ahí hay que establecer también bien claro el supuesto, ¿no? Como lo dije inicialmente, se deben alimentos a los cónyuges, ¿no? De tal manera que la esposa tiene derecho a pedir alimento porque así lo señala la norma, como también el esposo, ¿no? Sin embargo, ya por la práctica judicial nosotros hemos podido darnos cuenta de que siempre el monto de porcentaje de la cónyuge es un tanto menor al del hijo. Y eso ya corresponde al juez determinarlo, ¿no? Pero más o menos por la práctica hemos visto que siempre es menor al que cubra la necesidad de los menores de edad, ¿no? Entonces tú me dices que yo voy de frente al Ministerio de Justicia y que de ahí ellos me ayudan para que yo pueda entrar a una conciliación. ¿Esto es gratuito? Sí, exactamente. Nosotros prestamos el servicio gratuito. Nosotros tenemos los formularios en el Ministerio de Justicia. Lo único que sí tienen que presentar son la partida de nacimiento del menor, ¿no? El DNI y traer la dirección exacta en este caso del obligado, ¿no? Cualquier duda que nosotros también pudieran tener, tenemos una línea de orientación a la que las personas pueden llamarnos. En todo caso, lo anoto, es el 204-8040, en el cual nosotros estamos prestos a brindar cualquier tipo de información para 204-8040, ¿no? Para que puedan acceder a un proceso de alimentos, acceder a los procedimientos conciliatorios, y no solamente los procedimientos conciliatorios, porque como Ministerio de Justicia nosotros tenemos una serie de servicios. Tenemos efectivamente la conciliación extrajudicial, pero cuando el procedimiento conciliatorio falla porque no hay acuerdo, ¿no? O porque una de las partes no vino, o porque se realizó procedimiento conciliatorio, sin embargo no lo cumplen, tenemos también las oficinas de Defensoría Pública. Perfecto, Johnny, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo sé que muchas de las personas que nos han escuchado están aquí apuntando el teléfono.
04 80 40. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Y ahora sí, nos vamos a un corte, pero volvemos con peleas de alcoba.